Hola a todos, me encuentro con Estefanía Valdeón, tiene 29 años, es comunicadora, estudió periodismo y comunicación organizacional, ¿verdad? Correcto. Sí, trabajó para la Secretaría de Comunicación y en el Instituto de Seguridad Social. El registro civil y algunas más. ¿Cómo has estado, Estefanía? Bueno, como ya me ves, un saludo grande a todos los estudiantes, pues cansada, un poco ajetreada, pero apasionada con cada cosa y cada proyecto que me he propuesto. Bienvenidos a Parada Verde, este es uno de mis proyectos, el más nuevo. Tengo Corazones Ardientes ya hace 2 años, que es un proyecto de labor social. Parada Verde es mi empresa, que ya tiene un mes con tantos éxitos en el mercado. Y pues bueno, ya sabes, mi faceta pues de comunicadora y relacionista pública, pues que ya va de largo. Bueno, nosotros te queremos preguntar acerca de lo que está haciendo el colectivo Rafael Contigo Siempre. Explícanos un poco qué es esto. Ok, a mis 29 años yo me he dado cuenta de los cambios y los avances que ha tenido mi país durante el tiempo de que Rafael Correa lo ha liderado. Motivada por eso, ya lejos del sector público, que puede a lo mejor, sin que esto te quite un derecho ciudadano, porque ser funcionario público y quienes realmente hemos servido a la patria por este medio, ha sido realmente como lo digo, un medio, una forma de ayudar a los demás. Lejos de los medios de comunicación, que en algún momento estuve lejos del sector público, me encuentro haciendo un activismo ciudadano. O sea, para mí puede ser muy tranquilo, probablemente quedarme aquí todos los días, ves que están mis empleados, ves que yo atiendo a mis clientes, a mis proveedores. O sea, mi vida totalmente cambió desde que yo dejé de servir en el sector público. Yo dejé el sector público en el mes de abril del año pasado, voy a cumplir un año. Nunca se te quitó esa amor. Nunca, jamás, o sea, mi país lo voy a llevar en mis venas, en mi sangre, porque más allá de la ideología política, yo siempre he aspirado a un Ecuador mejor. De la mano de Rafael Correa, para mí, este Ecuador cambió y eso es innegable. O sea, es innegable y eso es lo que a mí me lleva a juntarme con jóvenes, con ustedes, o sea, no digo que ustedes estén en el colectivo, me encantaría que estuvieran, pero jóvenes como ustedes, como yo, a formar un colectivo al cual le pongo Rafael Contigo Siempre. ¿Por qué? Porque pese a que el presidente tiene una negativa de querer participar en las elecciones 2017 por un cansancio humano, ya, por un tema familiar, nosotros creemos firmemente en que esa decisión podría cambiar. Hay una transitoria que lo impide, pero cuando tú quieres las cosas las vas haciendo poco a poco. Entonces tienes que ser como todo plan, ¿no? Estratega. A ver, ¿qué objetivo quieres? ¿Quieres que Rafael Correa vuelva a ser candidato? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que convencerlo de que cambie su decisión. ¿Qué más tienes que hacer? A ver la forma de derogar una transitoria. Ok, porque es lo que le está impidiendo. Pero también tenemos que ver que al derogar esa transitoria, habrán otros que también quieren postularse para presidente, figuras que ya el tiempo ya no les da para esto. Mira, la transitoria básicamente va a permitir que el presidente Correa vuelva a estar en las papeletas en el próximo año, en el 2017, pero también va a permitirle a los asambleístas que también estén, porque acuérdense que la transitoria incluye el tema de los asambleístas. Los asambleístas, la verdad, es lo que menos me inspira. Y al final del día, querido amigo, lo que yo quiero hacer entender a todos los jóvenes y a toda la gente es de que el hecho de estar en una papeleta te convierte en candidato. O sea, pueden estar los mismos asambleístas de siempre de que la gente no los quiere. Pueden estar los mismos políticos nefastos, que ya el pueblo está cansado. Pueden estar el mismo Rafael Correa. El pueblo es sabio y no hay que desmerecerlo. Y esto lo único que va a hacer es ponerte a ti en una papeleta. Si tú no lo quieres, no va a ser presidente. ¿Cuál es el miedo de que Rafael Correa vuelva a estar en la candidatura? Probablemente que siga gozando de un apoyo popular y que el presidente Correa volvería a ganar las elecciones. Yo creo que ese es el miedo para aquellas personas que no quieren que este país siga progresando. Pero es la esperanza de los millones de ecuatorianos que seguimos creyendo en él. Es que más que creen en él, tenemos una gratitud profunda porque fue quien nos transformó la patria. Háblanos un poco más del colectivo. ¿Tú y quiénes más están liderando este colectivo? A ver, ese colectivo está liderado por Pamela Aguirre, ya. Este colectivo está, sí, después la verdad conozco muchas Pamelas. Este colectivo está liderado por Pamela Aguirre, quien te habla, que somos quienes suscribimos junto al abogado que es amigo nuestro,
la solicitud que presentamos a la Corte Constitucional. ¿Qué esperamos? Esperamos que en unos 3 semanas o máximo un mes, que es el plazo que se demora la Corte según los entendidos en leyes, la Corte se pronuncia a favor, porque no hay otra opción, porque todo lo que estamos haciendo es plenamente constitucional. Entonces la Corte se pronuncia, una vez que la Corte se pronuncie, evidentemente poderlo tener la autorización del CNE. Ese es el procedimiento. El CNE autoriza que se puedan imprimir los formularios y personas como ustedes que quieran unirse al colectivo podrán decir, ¿sabes qué? Yo pongo mi impresora. ¿Qué puede ser? Un formulario lo imprimes ahora solo online, o sea, lo puedes imprimir en tu casa. Entonces tú me dices, ¿sabes qué? Yo voy a imprimir tal número de formularios y voy a coger la firma en tu casa, con tus amigos, etc. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es un plan de voluntariado, de tratar con las maravillosas redes sociales, tratar de captar un mayor número de voluntarios que estén a favor de la candidatura de Rafael Correa y que de esta forma entonces ellos puedan recoger firmas, porque no hay presupuesto. Aquí las personas que estamos con plena convicción, razón por la cual pues ahorita aprovechamos y queremos decirle a los jóvenes que nos sigan por @RafaelContigo, que es la cuenta de Twitter, y las personas que nos escriban y nos den sus datos, pues nosotros personalmente nos vamos a agrupar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos reuniéndonos con gente como ustedes, estamos visitando medios de comunicación. Cuando se apruebe ya esto, ¿cuántas firmas necesitan ustedes por ahí? Mira, el CNE te pide alrededor de 900.000 firmas. ¿Qué es lo que te pide? ¿En qué tiempo planeas tu reunión? Mira, antes de junio esperamos que esto esté listo, pero nosotros no queremos 900.000 firmas, nosotros queremos 3 millones de firmas, para que 3 millones de ecuatorianos le digamos al presidente, todavía te queremos, presidente, te necesitamos en la política ecuatoriana, porque recordemos algo, los jóvenes, el presidente nos a ver, ¿en qué otro gobierno tantos jóvenes lideraron, por ejemplo, los ministerios? ¿En qué otro gobierno ustedes vieron gerenciando las grandes empresas del Estado, como las eléctricas, a jóvenes? A lo mejor jóvenes a menos de 30 años, muchos de los casos. Ningún otro gobierno. Este gobierno dio la oportunidad a los jóvenes. Entonces el presidente nos ha instado a nosotros a ser líderes, a ser personas activas dentro de la política ecuatoriana. Es a lo que nosotros estamos llamados y es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces al reunirnos, nosotros como jóvenes, lo que le vamos a decir al presidente Correa, presidente, te recordamos que tú nos dijiste en tu discurso de la Asamblea Nacional en que tu vida ya no es tuya. El presidente dijo textualmente, mi vida ya no es mía, le pertenece a mi pueblo, a mi patria, y estaré donde el momento histórico lo decida, y así o lo exija, y así va a ser. Este es el momento histórico. ¿Y cómo vamos a demostrar que es el momento histórico? Porque seremos 3 millones de ecuatorianos, porque ese es el objetivo, 3 millones de firmas que pediremos el referéndum para esa transitoria. Esta frase, al parecer para ustedes, es muy simbólica, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Es la forma de recordar, porque el presidente, nosotros entendemos un tema de familiar, entendemos un tema de cansancio. El país necesita, pero el país está en una situación en la que necesita aún a Rafael Correa. Y no lo digo yo, tú le preguntas a la gente de las calles, inclusive las mismas personas opositoras que tanto querían la famosa consulta popular. Entonces, ahorita ni siquiera es que Correa va a ir a las papeletas. Ahorita lo que se va a hacer es preguntarle al pueblo, señor, ¿usted quiere que se erogue la transitoria? Si la mayoría dice sí, la transitoria se va. Pero si la mayoría dice no, Correa no se va a volver a presentar. Entonces es simple, ni siquiera es que él ahorita con esto va a ser candidato. Vamos a las urnas, y aquellos asambleístas soberbios, actores políticos que han salido por ahí a hablar y dar declaraciones, que firmen pues también, y que demuestren, como ellos dicen, que Rafael Correa será derrotado en las urnas. Cuando esto es un ejercicio democrático. Entonces estamos todos llamados a hacer prevalecer nuestro derecho democrático, y a las personas pues que tanto odian al presidente públicamente también pues que firmen, y demostremos un acto de democracia a ver si realmente las mayorías están o no están por Rafael Correa al lado.